En realidad teníamos previsto, a medida que ustedes van llegando, poner la música de Parsifal, pero no nos da el tiempo, lamentablemente. Sí vamos a ver el final, la escena final de la ópera Parsifal, la que tiene que ver sobre todo con el Grial. Esta parte del curso posiblemente sea la parte más mística, la que está cargada de un sentido profundo de misticismo, como no estuvieron las otras partes del seminario. El solo hecho de tener que hablar del Grial predispone a un estado especial. Por lo menos a muchas personas le pasa, puede que a otras no les pase nada y solamente vean una copa. Pero el Grial, a través de los siglos, ha estado cargado de una serie de pensamientos y sentimientos que lo han ido convirtiendo verdaderamente en un talismán. Al margen de lo que pueda haber alrededor de su historia, de su extravío o no, etcétera, etcétera. No podemos indudablemente hablar del Grial y de cómo Wagner captó la idea tan profunda para llevarlo en símbolos. Siempre recuerden que este seminario es sobre símbolos, no es sobre el Grial en sí mismo, ni sobre Wagner, ni sobre las otras ideas que fuimos exponiendo. Es específicamente tratar de desgranar algunos símbolos universales, e indudablemente el Grial lo es, aún fuera del cristianismo. Porque los que quieran circunscribir la historia universal del Grial desconocen totalmente su simbolismo. Podríamos decir que el mensaje simbólico del Grial es muchos, pero muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. Y no podemos hablar del Grial si no hablamos de determinados animales sagrados, que tienen mucho que ver con la historia del Grial. No. Es la historia y el simbolismo del cisne blanco. Después vamos a ver por qué y cuál es el simbolismo del cisne negro. En determinadas escuelas de pensamiento de la India, y acá quizás es necesario hacer una salvedad, lo mismo que hicimos en su momento con otros temas, cuando vimos las escuelas de pensamientos de Egipto. ¿Recuerdan los que han seguido todo el curso que dijimos que las escuelas de pensamiento en Egipto, la de Osiris, Horus, Serapis e Isis, en su país fueron verdaderas religiones? No solamente asociación de personas que se reunían para crear determinada línea de pensamiento. Ellos tuvieron ritos, ceremonias, libros sagrados, etc. Templos, iniciaciones. Bueno, con estas escuelas de pensamiento de la India a las cuales me quiero referir, pasa algo parecido. Una de ellas es la que constituye al cisne en algo sagrado. Ellos le dan un nombre, el cisne Kalahansa. ¿Y cuál es el significado tan profundo que ellos ven
a través del cisne. Es aquel que puede separar las aguas en su simbolismo, según esta escuela de pensamiento. Es aquel que puede representar la vida sumergiéndose en el universo primordial. Y por lo tanto, el cisne, en su doble concepto de gala, hamsa, en realidad en sánscrito cisne es hamsa, es aquel que lo puede separar y juntar. El cisne es la vida proveniente de un punto sumergiéndose en la materia del universo que recién nace, en el concepto tan profundo de esta escuela de pensamiento. Por eso lo han constituido en algo sagrado. Ellos dicen, Brahma está representado por el cisne blanco, aquel que produce la fusión de la vida y la materia. Y este concepto de este animal sagrado, como ocurrió también con los egipcios, ellos también tenían un cisne sagrado y muchos otros animales que le dieron connotaciones sagradas, pero en ninguna cultura o religión el cisne ha tenido una connotación tan profunda y tan grande, a tal punto que en las varias manifestaciones que hacen de cómo el cisne se presenta, hay un símbolo que yo no lo pude conseguir, por eso no lo traje, en el cual el cisne está con las dos alas abiertas y tiene grabado en esta parte de aquí, en las dos alas, el Aum. Para los hindúes, el Aum que después se transforma en el Om es el sonido primordial que trajo todo esto a la existencia. Para ellos es la vibración primordial. Esta escuela de pensamiento hindú es muy mística, muy profunda. Y ellos dicen que para que exista en el universo esa maravilla, cuando ya se ha la vida manifestado en ella, entonces tiene que producirse un equilibrio. Y ese equilibrio está dado por el cisne negro. Por lo tanto, el cisne negro para ellos representa la materia. Y el cisne blanco, la vida. Hay otro símbolo donde aparecen los dos, posiblemente ustedes lo hayan visto en alguna parte, los dos cisnes juntos. Uno es blanco y el otro es negro. Y se juntan por el pecho. Ese símbolo representa ya la vida en la materia. Y para esta escuela de pensamiento tan antigua en India es uno de los símbolos más sagrados, uno de los símbolos más místicos. Y luego la figura del cisne va a ir recorriendo culturas y religiones y va a llegar hasta el medioevo en Europa. Y está íntimamente asociado con la historia del Grial. Ustedes van a ver cuando hablemos ahora, dentro de un rato, de cómo es la síntesis argumental de la ópera Parsifal, la incidencia que tiene el cisne en dicha ópera. Y la incidencia que tiene
en el pensamiento wagneriano otra ópera anterior, separada ambas óperas por un montón de años, pero él ya tenía en su mente la idea del cisne, el cisne sagrado. Porque en la ópera Lohengrin, que también vamos a ver su síntesis argumental, también aparece el cisne. Y Lohengrin es anterior a Parsifal, porque Parsifal es la obra póstuma de Ricardo Wagner, que él le llevó años y años compaginar esta obra, ponerle música a símbolos. ¿Qué pasaría por esas cabezas, digo yo, de tanto Wagner como tantos otros? Pero en el caso de los compositores de óperas, sobre todo los compositores de óperas como Wagner, que ellos captan primero el símbolo, a diferencia de otros compositores que sienten la melodía en forma mental o les baja, si más les gusta esta idea, y después la plasman en el pentagrama. Recuerdan que Mozart, él tenía todo acá, él no escribía nada en un pentagrama, él lo escribía para los editores. Por eso Salieri no podía entender cuando él le dicta el Requiem. ¿Cómo puede ser que tenga semejante estructura musical toda metida acá? En el caso de Wagner, él primero tenía acá los símbolos. Es muy probable que Wagner haya sido masón, al igual que Mozart, cosa que no está históricamente comprobado, sí en el caso de Mozart. Y para él los símbolos, que para esta institución son tan importantes, la develación de los símbolos y el mensaje que hay detrás para la humanidad. Y el cisne verdaderamente lo es. El cisne Gala-Hamsa es el inicio de la energía de la Trinidad hindú, que ellos llaman la Trimurti, produciendo el descenso de la vida a la materia. Eso es Brahma en uno de sus aspectos. Y eso es el signo, el cisne. Y el cisne negro es la materia ya preparada para recibir la vida. Esto es exactamente de un cariz cristiano insospechado. Volvamos al tema de cómo nos paramos ante las escrituras sagradas de cualquier religión, en este caso del cristianismo y del Nuevo Testamento. El mensaje cosmogónico de la anunciación está indicado a través de estos dos signos. Gabriel, el que produce el sonido primordial, la anunciación de que va a haber, y el receptáculo que es María, que es el cisne blanco. Por lo tanto, volvemos a repetir lo que dijimos el sábado pasado. En las grandes figuras de las escrituras, sea Krishna, sea Buda, sea los grandes personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, hay verdaderas cosmogonías detrás. No únicamente historias que pueden ser reales o no, que son realmente cosmogonías. Ustedes saben que cerca de 300 y pico de años después del supuesto histórico nacimiento de Jesús, hubo un papa que tuvo que fijar la fecha del nacimiento de él, 357 años después, que fue el Papa Julio I, porque los cristianos de aquel entonces lo inducían a él que dijera
en qué fecha había nacido Cristo. Y él dijo, ¿qué están celebrando? Ya en ese momento varias religiones convivían entre sí en Roma. ¿Qué están celebrando en este momento los mitraicos? La religión que popularmente celebraban casi todos la sociedad de varones en Roma. Las mujeres no podían entrar a la práctica del culto de Mithra, pues estaba vedado. Le contestaron al Papa Julio I, la fiesta de las Brumalias, la fiesta del Sol Invictus, que nace como un niño desvalido en el día más corto del año. Estamos hablando del hemisferio norte. Y ese año, del año 357, el invierno cayó en la medianoche del 24 de diciembre, el día más corto. Por lo tanto, en la vida de los grandes personajes históricos, los maestros fundadores de religiones, hay toda una cosmogonía detrás unida a ellos. Por eso representan al sol, tal cual lo veían los mitraicos, los egipcios y los peruanos. Sus divinidades representaban al sol. Y en los mitraicos, en sus templos, que se llamaban Metatreum, el altar que estaba colocado en el centro y era una piedra cúbica que giraba según el solsticio o el equinoccio que en ese momento estaban celebrando, y tenía que dar al oriente el solsticio o el equinoccio que en ese momento estaban celebrando. Donde estaba sentado el que presidía las sesiones, que era el presidente del Metatreum, que tenía otros nombres que ahora no vienen al caso, porque el tema de hoy no son los mitraicos y los Metatreum. Y en cada una de las 4 caras de esta piedra cúbica, que era el altar donde los iniciados recibían la primera iniciación y las elevaciones de grados, había una figura del niño Mithra representando el solsticio o el equinoccio que en ese momento estaban celebrando. O casualidad, o no tanto, la que representaba el invierno era una caverna con una virgen, con el niño Mithra en su regazo, y 3 reyes adorándoles. ¿Casualidad o herencias de herencias mucho más antiguas? Bueno, esto se va a repetir después con otras divinidades en Egipto, que ahora ya lo hemos analizado en clases posteriores. Así que, por lo tanto, detrás de las grandes figuras que constituyen los grandes maestros constructores de religiones, ellos representan en su cosmogonía al sol. Para esta escuela de pensamiento, estos 2 cisnes representaban también el advenimiento de las figuras de las 3 energías primordiales. Y aquí lo vemos representado en esta figura, que para mí es hermosísima, donde va descendiendo el Gala-Hamsa desde niveles insondables para manifestar la vida. Y quien está sentado en el cisne, porque el cisne es el vehículo, como dicen en esta escuela de pensamiento, el Vihan, que transmite la fuerza de Brahma. Y ahora vamos a ir a, para mí, uno de los símbolos más sagrados y más extraordinarios que existe, derivado del cisne,
que es el pelícano, hiriéndose su propio pecho para alimentar a su prole. ¿Por qué es el símbolo del magno sacrificio? Porque sin ese sacrificio de la vida descendiendo a cada manifestación de materia, no existiría el universo. Desde un pequeño átomo hasta el universo mismo es esto. El pelícano es la fuerza del logos hiriéndose su pecho, dando su vida y circunscribiéndose en la materia. Por eso el eminente clarividente y escritor teósofo, el señor Leadbeater, dice: este es el magno sacrificio del logos, la manifestación de que todo lo que existe es dual, es vida y materia manifestándose simultáneamente. Y todo lo que surge del alimentarse de él va a crecer al mismo nivel donde él se encuentra. En realidad, este símbolo, que es muy antiguo y muy sagrado, que pasó a distintas religiones desde la Persia antigua, y tanto recaló en las primeras épocas del cristianismo. Si ustedes recuerdan, en las antiguas iglesias, el pelícano estaba en los tabernáculos, en las puertas de los tabernáculos, o en la parte de atrás de las casullas de los sacerdotes, representando el magno sacrificio de que la vida estaba ahí en la materia, la vida en unidad, y de que todo lo que existe recibe esa vida. No hay materia sin vida y no hay posibilidad de manifestación de la vida sin la materia. Y en el punto donde la materia se encuentra con la vida, ahí eso es la conciencia. La conciencia que se va expandiendo hasta límites insospechados. Si ustedes asocian este símbolo tan sagrado con muchos otros símbolos, es el verdadero INRI. Que no es tanto Jesús Nazarenos Rex Iudarium, sino in nobis regnat ille. O como lo veían los egipcios, igne natura renovatum es. Toda la vida y la naturaleza se renuevan por el fuego, representando el fuego a la vida. Y así el símbolo luego se va a convertir, el ave sagrada del cisne, el que transporta la sabiduría. Y esta es la figura del avatar, aquel que trae la revelación en un momento determinado de la historia de la humanidad, y es, como decía HPB, una nueva forma de levantar el velo de Isis. Aquel que trae una nueva interpretación de la única Sofía o Isis que existe para la humanidad. Este es el verdadero símbolo del avatar, que es el que va a tomar Wagner para su Lohengrin, el caballero del cisne. El cisne transportando al caballero es el que trae
la revelación del Redentor, la redención de la sabiduría para una parte de la humanidad. Y ahora nos vamos introduciendo en la historia del Grial. Se dijo tanto, se habló tanto, se escribió tanto sobre el Grial que uno queda un poco anonadado de las historias, leyendas, mitos y alegorías que giraron alrededor de la figura del Grial, que vamos a ver cuán unido está al símbolo del cisne y también del pelícano. ¿Quién trajo el cáliz por primera vez? Cristo, cuando lo utilizó en la última cena. Se puede comprobar aún históricamente sin recurrir a otras investigaciones de otro tipo, como puede ser la de los grandes videntes o místicos, que muchos otros ritos y rituales ancestrales ya utilizaban el cáliz. Pero con miles de años de anticipación al nacimiento de Cristo o de Jesús de Nazaret, para hablar con más propiedad. Porque hay una gran ambigüedad, confusión y necesidad de decir algo en esta ambigüedad de ambas figuras. Cristo por un lado y Jesús por el otro. ¿Quién nació en Belén? ¿Quién utilizó el cáliz? Es un tema controversial y soy consciente de que puede generar controversia, pero bueno, aquí estamos para tratar de dilucidar investigaciones y no dogmas preestablecidos. Y todas las grandes disciplinas que acompañan a la religión, ya sea la arqueología y tantos otros, la paleontología, enriquecen los dogmas, los enriquecen. Pero el hombre no debe perder nunca el sentido de libre investigación para poder tener acceso a los grandes misterios de la simbología y de la religión. En este caso, vuelvo a plantearles la inquietud. ¿Quién nació en Belén? ¿Quién utilizó el cáliz? ¿Es la misma persona? ¿O es la figura que vimos antes haciendo una cosa y otra cosa es el Jesús de los misterios? Soy consciente que me están mirando medio raro. Y les planteo una figura crucial en esto. La figura crucial es Juan el Bautista. Juan era primo hermano de Jesús. Se supone, por determinadas líneas de pensamiento, que ambos habían sido o eran, en el momento del Jordán, esenios. Cosa que no está corroborada. Sí, por las investigaciones hechas en las cuevas del Qumran, donde se descubren los rollos, donde declara que ambos, en uno de los rollos, eran esenios. Bueno, si Juan era primo hermano de Jesús, ¿cómo no lo iba a conocer? Sus madres eran primas hermanas, Isabel
y María. ¿Por qué Juan, cuando Jesús sale del agua, dice, este es aquel a quien hacía tanto tiempo que estábamos esperando? Y produce una revelación. ¿Qué recibe en su mente Juan, que antes no lo veía? Porque el que sale del agua era su primo, era el mismo. Habrán corrido siendo niños por las afueras de Belén, se habrán hecho bromas, habrán jugado, se habrán pegado, como cualquiera dos criaturas. Pero cuando él va a salir del agua, lo proclama que se estaba produciendo la profecía de Elías. Este es un misterio muy grande, nunca explicado por la Iglesia. Que a partir del Jordán y todos los hechos posteriores, no fue el manso Jesús, el gran maestro, sino que empezó la manifestación regia, la toma de discípulos, y se produce la manifestación del avatar. El Cristo encarnado a través de un discípulo que es Jesús de Nazaret. Por eso vuelvo a la pregunta: ¿quién nació en Belén? ¿Quién utilizó el cáliz? El grial era un motivo de iniciación y un motivo ritualístico muy grande para los antiguos egipcios. Rito que tenía miles de años antes del nacimiento de Jesús. Y se llamaba el rito de osirificación o del desmembramiento de Osiris. Y también ahí se consagraba la ambrosía sagrada, el jugo sagrado, donde los participantes iban a mojar el vino para participar de esa cena lustral. El gran hierofante de los misterios antiguos era quien consagraba la ambrosía y el pan, y luego lo hacía participar a todos los demás. Esto mismo lo vamos a ver que lo repite Wagner en su obra Parsifal, donde dicen que él se basó, dicen algunos historiadores, otros tiran por el suelo esta idea, de que él era un gran estudioso de temas orientales y egipcios, y que primero de todo se enamoró de la figura de Buda. Por eso la idea de la gran hermandad y de la vida que él transmite en ambas óperas, y la utilización, basándose en los ritos egipcios, del pan y del vino. ¿Pero qué es el cáliz? ¿Cuál es el símbolo del cáliz? ¿De dónde proviene su leyenda? Las leyendas más modernas que nos llegan a nosotros es las leyendas artúricas, la del rey legendario y la creación de la mesa redonda. Históricamente no está comprobada de ninguna manera, ni arqueológicamente, la existencia de Avalon, de Arturo y de la mesa redonda. Pero no es menos cierto que hay toda una leyenda con nubes de verdad. ¿Y qué era esta mesa
que Arturo forma en la supuesta ciudad de Avalón, donde cada caballero, como aquí vemos, se juramentaban a defender la vida. En esta figura no se ve, pero con el cáliz en el centro. Uno de los caballeros, cada caballero tenía un nombre, Lancelot y otros. Uno de los caballeros se llamaba Parzival, que después se transforma el nombre en Parsifal, a quien se lo designa custodio del Grial. Y toda esta leyenda de quién es él que va a llevar al Grial como símbolos a otras instituciones es cierto. Muchas otras instituciones místicas recibieron el cáliz como un símbolo universal. Dice el señor Leadbeater, un extraordinario estudioso de los símbolos y la historia masónica, que entre los egipcios había una frase con la cual ellos reverenciaban el Grial, quizás aún más antigua que las primeras dinastías. Y era: yo soy el cáliz, él vierte su vida en el vino. Los egipcios, de quienes el cristianismo ha tomado la forma en que los sacerdotes católicos ponen las manos desde el canon hasta el final de la misa, que es esta, ellos lo hacían de esta manera para simbolizar el descenso de la vida a la copa. Por eso era tan sagrado para los egipcios. Con el tiempo parecería que la humanidad testarudamente corre carrera en materializar los símbolos sagrados y cada vez lo convierten en cosas más triviales. Desde la forma en que ellos manipulaban la copa, aún fuera del rito, para ellos era algo sagrado, no es lo mismo. Para ellos era el símbolo de la vida divina en su segundo aspecto, descendiendo a esa copa. El aspecto hijo, el aspecto Vishnu, adentrándose en la copa. Por eso, tanto en los ritos de osirificación como en los ritos católicos y otros de carácter místico, al principio del inicio del rito, la copa está velada. ¿Qué simboliza el velo que cubre la copa? Tiene dos aspectos, porque como todo símbolo, como dice Elena Blavatsky en Isis sin velos, podemos darle 7 o más connotaciones a cada símbolo. En este caso, el velo que cubre el Grial es la materia del universo que aún es virgen, porque no ha recibido la vida. Pero sí están los límites, y es la copa, pero está vacía. Por eso, tanto en los ritos de osirificación, en los antiguos ritos egipcios, como en los ritos católicos, el cáliz, una vez descubierto, es sacado de ahí para ser llenado.
Y una vez llenado con vino, el símbolo del segundo aspecto de la Trinidad, y agua, el símbolo del tercer aspecto de la Trinidad, se lo vuelve a traer al punto donde él estaba, que es la circunscripción del anillo no se pasa. Aquí va a haber universo. En el hombre, el velo representan todos los aspectos materiales de su naturaleza material. Su cuerpo físico energético, sus emociones o pasiones, su mente, todo eso está representado por el grial, por el velo que lo cubre. Cuando se lo descubre, empieza el periplo iniciático del alma, representada por el grial, pero está vacío. Cuando se lo llena con la ambrosía sagrada, más el pan ácimo y sagrado, que siempre debe ser redondo, no cualquier pan, tiene que ser redondo, porque es el símbolo de la unidad del círculo divino. Entonces el hombre primordial ha alcanzado la plenitud espiritual de la iniciación. Bueno, el tiempo nos corre lamentablemente. Vamos a introducirnos en el ambiente místico que quiso crear Wagner en sus dos obras, para mí, las más místicas que él creó. Quizás no tanto desde el punto simbólico, porque entre ambas, Lohengrin y Parsifal, existe su obra monumental, que es El Anillo del Nibelungo, que la componen 4 óperas, donde toda la cosmogonía, los agentes constructores y lo que se crea está representado a través de estas 4 obras. Pero él siempre tenía en su mente y en su corazón el leitmotiv del cisne y del cáliz, del grial. Por eso primero crea el Lohengrin, que van a ver cuán unido está a la historia del Parsifal, y después crea el Parsifal, que le llevó varios años. Él no era como otro constructor, como otros compositores, componía algo, después agarraba otra cosa. No, él era muy ordenado en sus composiciones, una tras otra la iba creando, acto por acto, escena por escena. Son 2 obras que duran casi 4 horas cada una. Yo los insto a que la vean por YouTube, por internet, para ver toda la hermosura de lo que ambas óperas son. A tal punto él era un fanático del sentido de la belleza del símbolo. Si hubiera algo que definirlo a Wagner, yo diría, era un ritualista perfecto. Él no solo crea óperas, sino crea el lugar donde se las iba a dar. Por eso él crea el gran teatro de Bayreuth, que existe hoy todavía. Crea determinadas tubas especiales para su orquesta, porque no había, las que existían no lograban captarle a él la idea del sonido que él quería darles. Y con otros instrumentos pasó lo mismo. Ni qué decir de las voces humanas, que tuvieron que someterse al martirio de lo que él decía, no está bien, no sirve. Escuchemos otra vez. Pero lo que yo quiero transmitir esta noche es el símbolo de ambas.
óperas y recalcar nuevamente la idea de que, como lo hicimos, la primera exposición que tuvimos, cuando interactuamos, ¿se acuerda? Le dije, piensen en un símbolo. Muchos dijeron la cruz, la estrella de David, el círculo, no me acuerdo qué más. ¿Y qué más podemos ver en el mundo de los símbolos? Música, obras escritas, obras literarias. Por eso, cuando hablamos en símbolos de las grandes obras universales de la literatura universal, tomamos la Divina Comedia, una obra plagada de símbolos. Bueno, en el ámbito de la música, como en ningún otro, encontramos un montón de símbolos interactuando e interrelacionándose. En la obra, la primera que vamos a analizar es la famosa ópera El Lohengrin. En realidad la ópera se llamó en un principio el Schwanrichter, que quiere decir el caballero del cisne. Acá ustedes tienen una de las tantas representaciones que hay cuando aparece el Schwanrichter, el cisne y este personaje. ¿Cómo es la historia? Yo la voy a hacer súper sintética porque no nos da el tiempo. La historia del Lohengrin ocurre en Amberes, a las orillas del río Escalda. Allí, un rey pregunta por un joven el cual ha desaparecido. Se supone que a través de un hechizo de brujería. Y este joven es el hermano de Elsa de Brabante, que es la figura femenina central. Un gran caballero, morrudo y armado con armaduras, ante el rey la acusa de que ella hizo desaparecer a su hermano para quedarse con el trono. El rey le pregunta a Elsa de Brabante si esto es cierto, porque si no tiene que condenarla. Este caballero, junto con su esposa, que es una bruja, la acusan nuevamente. Entonces, el rey le dice que únicamente puede salvarla un caballero que venga a pelear con este otro caballero en su nombre. Ella dice que lo tiene, pero que no lo conoce. Que en sueños ese caballero se le ha aparecido y que va a venir para ser el caballero que a ella la salve ante el rey de la brujería del otro caballero y su esposa. En la escena se ven la fanfarria invocando a este caballero y nadie responde. En un momento dado, un gran resplandor que aparece detrás hace parecer en la escena un cisne, que era la figura que habíamos visto antes, y arriba del cisne transportando y cabalgando a un caballero con una enorme espada. Esa espada, él desciende del cisne y la deposita a los pies del rey. Luego, dirigiéndose a Elsa de Brabante, le dice que él
va a salir en defensa de ellos y va a ser su caballero. Observen esto, que él va a venir y va a ser su caballero y va a salir en defensa de ella. Y que por ese hecho debe desposarla, pero que ella nunca tiene que preguntarle ni su origen, ni de dónde viene, cuál es el nombre de sus ancestros y el suyo propio. Ella declara que nunca le va a hacer esas preguntas y entonces en combate él lo reta al otro caballero y lo vence, pero no lo mata. Luego se preparan los esponsales de Elsa de Brabante y el caballero Lohengrin, que nadie sabe que se llamaba Lohengrin hasta ese momento. Y la bruja Ortrud trata de convencerla a Elsa de Brabante que cómo se iba a casar con alguien del cual no sabía nada de su linaje. Y así lentamente la va corroyendo. Y entonces, en un coloquio entre ambos, le pregunta: yo no podré desposarme si no sé tu nombre y de dónde vienes. Ya en el final de la ópera, entonces, el caballero del cisne le declara al rey ante todos que él no podrá desposarla. Declara nuevamente el duelo con el marido de Ortrud y lo mata ahora sí. Y entonces empieza una de las partes y melodías más hermosas de la ópera. Dice: yo vengo de una lejana montaña donde se encuentra un castillo, el castillo del Montsalvat. Allí los caballeros custodios de la copa sagrada se reúnen a su alrededor hasta que la luz de Cristo los llena y los desborda. Entonces, uno de los caballeros debe llevar la iluminación de la copa a algún desventurado. Mi padre es Parsifal. Yo soy Lohengrin y soy miembro de esa hermandad. Entonces Ortrud, que representa la oscuridad, se desvanece muerta. Elsa de Brabante cae totalmente desvanecida y vuelve a verse una paloma que desciende y se convierte en el cisne y lleva al caballero otra vez al Montsalvat. Claro, esto dicho así rápidamente dura 4 horas en la ópera. Acá tenemos una interpretación que podemos dar a los personajes más importantes que componen la trilogía de Lohengrin. Elsa de Brabante. Hubo disculpen que lo salte de un tema al otro, pero tiene que ver con esto. Hubo un presidente mundial de la Sociedad Teosófica que fue un gran investigador y un enamorado de las obras de Wagner, que fue el doctor Ginarayadas. Y él da una interpretación a casi todas sus obras, pero en este caso al Lohengrin, que me pareció fascinante. Él dice: ¿quién es Elsa de Brabante? Es la humanidad de una época determinada que debe ser redimida, porque está siendo atacada por la oscuridad, por la magia negra o lo que ustedes quieran llamarle, representada por Ortrud, el lado oscuro del sendero, y su marido. Y Lohengrin
es el maestro constructor, que él desciende por el río Escalda, el río de la vida, no para salvar a Elsa de Bramante, sino a la humanidad, revelándole la verdad, la sabiduría divina en una nueva forma de religión. Él dice, por eso todos los maestros fundadores de religiones son todos los Lohengrin que han descendido desde el Montsalvat la conciencia de la gran fraternidad de maestros para venir al mundo. El último, se supone, que apareció en el mundo no es solamente Jesucristo. Hubo otros maestros constructores después de él. Guru Nanak en la India, fundador del sikhismo. Mahoma, que genera el Islam. Todos grandes maestros constructores, todos caballeros Lohengrin que han descendido del Montsalvat para revelarle a una parte de la humanidad la sabiduría divina. Por eso son los maestros constructores. Por eso los fundadores de religiones son todos maestros constructores. Si ustedes ven en el extraordinario canto en la ópera que hace el caballero Lohengrin cuando él revela su nombre y su origen, Wagner ya tenía, y la iba a escribir 35 años después, el Parsifal, ya tenía todo el Parsifal en su mente. Yo vengo de una antigua castillo donde se encuentra el Montsalvat, mi padre es Parsifal y esos caballeros son los custodios del Grial, le declara él. Yo soy Lohengrin, su hijo. Ya el Parsifal estaba en su mente. Y después, al final de su vida, cuando él crea esa increíble majestuosidad de la creación, que es el anillo del Nibelungo, nos deja el cáliz, nos deja el Grial en la figura del Parsifal. Obviamente que él tenía en mente todo esto basándose en antiguas leyendas, los caballeros de la tabla redonda, los poemas artúricos, los escritos de Eisenbach sobre el Grial y muchos otros. Por eso que él, primero de todo, debe centrar la historia de Parsifal en las montañas del Montsalvat y el castillo del Montsalvat. Allí se va a producir varios hechos que van a conducir al hecho de la manifestación del Grial. El rey de la comunidad de los custodios del Grial, que se llamaba Amfortas, es herido por una lanza sagrada, la misma lanza con que Congino hiere el costado de Cristo en la historia de la crucifixión. Y Amfortas debe constituirse en custodio de esa lanza, porque el símbolo no es únicamente el Grial, es el Grial y la lanza sagrada. Es herido por varios artilugios yo se lo estoy haciendo muy rápido, ¿no? La narración es mucho más extensa en la ópera. Alrededor de la figura de Amfortas y de esta historia hay muchos hechiceros, principalmente uno que es el rey de la oscuridad, que se llama Glintzor,
que se supone que es quien lo hiere al rey Amfortas. El jefe espiritual de la comunidad, por llamarlo de alguna manera, Gumerans, trata por todos los medios de alivianar el dolor de Amfortas y no lo consigue. Entonces le dice que vaya a un río que se encuentra ahí, un río de aguas sagradas, para ver si esto puede aliviarle el dolor. Una hechicera le trae un pote con unos ungüentos especiales traídos de Arabia y por todos los medios quiere ungirle la herida a Amfortas. Y Gurnemas no la deja, porque se da cuenta que es una hechicera. En ese momento se siente un bullicio de los caballeros del Grial que acompañan al rey herido y a Gurnemas, el gran sacerdote, diciendo que han encontrado a un joven tonto que mató a un cisne. Lo traen ante la presencia de Gurnemas a este joven, que parecía un tonto realmente, al cisne yacente, muerto, y él todavía con la flecha que lo hirió y con su arco. Gurnemas lo recrimina agriamente: ¿cómo puedes matar a un cisne? Un ave tan noble, tan dulce, tan hermosa. ¿Por qué no te dedicas a matar gansos?, le dice. El joven estaba temblando, no sabía qué decirle. Gurnemas le pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y él no sabía decirle: no sé. No sé quién es mi padre, no sé quién es mi madre, no sé ni de dónde nací. Solo sé que me llamo Parsifal. Tratan de reponer al rey Amfortas y lo llevan al castillo del Grial, donde van a comenzar los rituales del Grial. Y lo hacen participar. Gurnemas quiere hacerlo participar porque en el momento en que salían para el castillo del Grial, recibe una voz en su interior que le dice: un joven que parece un tonto es quien salvará y sanará al rey de su brujería y de su herida, y además revelará el Grial a todos. Él queda impactado por esto. Entonces, obviamente, él lo asocia, esta revelación, con Parsifal y lo hace participar, sin ser miembro de la comunidad, de la hermandad, de los rituales del Grial, que son muy hermosos verlo en escena, donde todos los caballeros alrededor de una mesa redonda donde se coloca el Grial participan, cada uno con un pedazo de pan, sumergiéndolo en el cáliz sagrado, comiéndolo y dándole participación al otro. Este ritual, que es tan antiguo que presuponen que en el enamoramiento que tenía Wagner por los rituales egipcios, de ahí lo tomó y lo traslada a su Parsifal. La escena musical y la escena de la ópera es realmente deslumbrante, llena de un misticismo tan elevado que uno no puede dejar de sentirse arrobado por la escena del ritual del Grial. Sereno, tranquilo, sin apuros, en un hondo silencio místico. Los caballeros se van retirando de la parte central. Acá, en esta figura que es la representación, pero en realidad esta es la escena final, de la cual después vamos a hablar. Porque quien está aquí no es Gurnemas, sino que es Parsifal.
Después le pregunta a Gurnemas qué le había parecido al ritual. Quedan los dos en soledad. A Parsifal. Y él le dice, no sé qué es, no entendí nada, no lo comprendo. Esto hace levantar en cólera a Curnen. Dice, eres verdaderamente un tonto, vete a cazar gansos. Y lo deja solo en el templo. En el final de la ópera, en el tercer acto, que tiene 2 escenas, vuelve a traer al padre de Amfortas que murió, que era el sumo sacerdote Tituriel, el sarcófago de Tituriel, y él, que estaba muy enfermo, Amfortas, por la herida que tenía y que se le abría cada vez más, le pide a los caballeros que lo maten, porque él ya no puede develar el cáliz. En ese momento de incertidumbre aparece un caballero, que no es más ni menos que el caballero Parsifal, revestido con los ropajes ceremoniales y la lanza sagrada. La hechicera que había colaborado en la muerte, el herir Amfortas, se arrepiente y cae desvanecida y muerte, que aquí lo vemos, y entonces toma la lanza sagrada Parsifal, sana definitivamente al rey Amfortas y va señalando a todos los caballeros, iluminándolos con la lanza sagrada. Luego pide desvelar el cáliz, lo levanta, aparece una paloma y desciende la vida divina al cáliz, mientras todos, incluido el rey Amfortas, se arrodillan ante esta escena que es realmente sublime. Dicen que cuando Wagner presentó su obra, y durante 15 años y después también de su muerte lo pidió su esposa Cosima Linz, que no se aplaudiera en el teatro al final de la ópera, y la gente se retiraba en silencio y se iba. Es tal la escena mística que traslada el ritual del Grial y esta última escena. Para terminar, vamos a ver qué conceptos da algunos historiadores de qué es el castillo del Montsalvat. Es la conciencia de la gran fraternidad de los grandes maestros constructores. La lanza sagrada, el poder transformador de la iniciación. Por eso él va señalando al final a cada caballero. Amfortas, el rey herido, es el rey el ser iniciado que se transforma en la iniciación, el alma humana. El rey hechicero, los designios para desestabilizar al iniciado en su camino hacia la liberación final. Gurmemas, el maestro constructor que lo guía en el sendero de la iniciación. ¿Recuerdan la figura de Virgilio en la Divina Comedia? Parsifal, el gran iniciador, el maestro iniciador, el gran hierofante, que, como dice una antigua leyenda, por él brilla la estrella que hace aceptable una iniciación. Y el Grial, la vida divina que es revelada a los caballeros y que desciende como unidad al iniciado. Una vez que por primera vez se ha bebido el cáliz, nunca más puede salirse de esa expansión de conciencia. Una vez
que el iniciado ha sentido por única vez la unidad de conciencia de toda la vida, nunca más puede volver atrás. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta ahora es el momento, porque después vamos a ver la escena final del Grial, que dura 15 minutos, y les voy a pedir que hagan silencio en ese momento. Sí, no, mi duda es la siguiente, digamos. Juan Bautista bautiza a Jesús, y ahí deja de ser ya su primo y se convierte ya en otra cosa, digamos, para él, en eso. Pero lo que me queda en duda, digamos, que el bautismo es símbolo cristiano. No siempre. ¿Y los judíos no bautizaban? No siempre. Bueno, él instituye toma un rito ancestral mucho más antiguo, tomado de los griegos. ¿O egipcio era el bautismo? En parte era egipcio y en parte era griego. Formó parte de los misterios eleusinos. Por lo tanto, entonces no eran judíos ortodoxos. No, por eso fue combatido. Ah. ¿Alguna otra pregunta? Entonces... Sí, mira, yo de las casi infinidad de veces que presencié, escuché y leí el texto del Parsifal, que realmente es grandioso, me gustaría que usted, si pudiera, no sé, redondear, asociar la idea del sacrificio que hay entre la copa y la lanza, ¿no? Incluso cuando el cisne está herido y Gurnemans le insiste en que esa herida es la que le hace tomar conciencia al Redentor, porque termina con el término redención del Redentor, sí, ¿no? así es, que ahora lo vamos a ver. Claro, entonces al Redentor, es decir, al tonto inocente, al tonto puro, le conmueve eso, como usted mostraba bien en esa gran imagen del pelícano herido, ese mismo cisne. Y después está también la lanza, que es la lanza sagrada de la herida del costado, y la copa, que siempre parece ser, en toda la historia y en todos los lugares que usted muy bien reseñó magníficamente, un símbolo de ofrenda y también de sacrificio, que es ambivalente, muy ambivalente, ¿no? Si, digamos, es una oblación sacrificial y al mismo tiempo como usted bien describió, un llenado de vida y un principio de vida. Sí. Y se ve en Wagner, no solo, bueno, se ve en todos lados, en el Eusis, en Sócrates con la cicuta, en Jesús que dice quítame esta copa, Sí. en el propio Wagner, en Tristán e Isolda, cuando una copa tiene el filtro de muerte y de amor. En fin, si la copa es como algo extraordinariamente universal, desde el punto de vista de la unión del sacrificio, Sí, no, y que por el sacrificio la vida. no puede existir la copa sin la lanza, Claro, sin la lanza. porque la lanza es lo que hace a la copa. La lanza hace, que es el inicio del sacrificio, que la copa pueda ser llenada y se desborde, porque en el grito de los Engris, y ahí desciende la vida divina y desborda el cáliz. Por lo tanto, en el símbolo más profundo del cáliz es que éste sea llenado. El cáliz vacío, no hay vida. La vida debe llenar la copa y ésta desbordarse, pero para que eso exista debe existir primero el símbolo del gran sacrificio que lo transmite la lanza. Entonces puede decirse, maestro, que... No, maestro no. Perdón, que ese llenado puede ser de sangre, de sacrificio. Sí, pero si lo vemos de un punto de vista cosmogónico, no. Ajá. Es la vida, es gozoso, Sí. no es la de lamentación, es de gozo. O bivalente, o polivalente. Sí, quería decir cortito más. Lo que pasa es que la palabra sacrificio no es solamente el castigarse, Exacto. es sacro oficio, Así es. oficio sagrado. Sí. Eso es realmente el sacrificio. Por eso que no es un dolor ni no hay ninguna contradicción. Bueno, como se ha hecho un poquito extenso, vamos a ver el final de la ópera del Grial.
zurück. Wahnsinnige, wer will mich zwingen zu leben, könnt ihr doch Tod mir nur geben. Hier bin ich, die offene Wunde hier, was mich vergessen.